Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. ¿Cuántas veces desearíamos comenzar de nuevo? Regresar a ese momento y cambiar aquella decisión, no haber dejado ir a aquella persona, haber aceptado ese trabajo, haber dicho que sí o haber dicho que no. Por otro lado, ¿cuántas veces sentimos que se nos ha devuelto al comienzo? Cuando menos lo queríamos, nos vuelven al punto de partida. Qué ironía, ¿verdad? Pero así nos pasa. Ya estamos despegando. Vemos que lo que hemos trabajado por muchos años prospera y trasciende. Y de repente, ¡pum!, volvemos a ese bendito punto detrás de la línea de salida. Ese punto que es como un desierto, al que llegamos luego de haber seguido el rastro de agua por días. ¿Cómo es posible? Veíamos el agua, veíamos reverdecer la grama, veíamos florecer lo que estaba seco, los árboles cargados de fruto que nos decían, ven y come lo que por años has sembrado. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, estamos nuevamente en el desierto. Siempre me ha intrigado este proceso y por qué llega en el momento en que llega. Y un día, mientras me lo cuestionaba, pensé en Felipe. Porque aunque casi todos los hombres de la Escritura tienen al desierto como escenario en común, Felipe no es de los más mencionados. No es del que hablan para referirse a aquel que en medio del desierto se repone de la traición de sus hermanos y llega a la cima como José. No es del que hablan para describir al líder exitoso que mueve las masas como Moisés. No es al que usan de ejemplo de una fe que ve hijos en la esterilidad como Abraham. No es a quien mencionan para describir lo que es ser atrevido y caminar sobre el agua. Y mucho menos es de quien hablan para referirse a aquel que venció todas las tentaciones de Satanás en el peor de los desiertos como Jesús. No, de hecho, no sé ni cuántas veces he escuchado una predicación con su nombre. Sin embargo, uno de los eventos más impactantes relatados en las Escrituras envuelven a este hombre que, pareciendo estar en el gran momento de su carrera ministerial, es devuelto a lo que parece ser la línea de salida de su ministerio. Y esto se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 26, donde un ángel le dice a Felipe que vaya al camino que va a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Y esto fue luego de la resurrección de Jesucristo, luego de la ascensión y de la gran manifestación del Espíritu Santo en el aposento alto, luego de haber recibido la promesa del Consolador y ser embestidos del poder para al fin cumplir con la orden de anunciar este evangelio a las multitudes, luego de haber predicado a multitudes, haber sanado enfermos, de libertar cautivos, Felipe termina en el desierto. Y no quiero ser sarcástica, mis hermanos, pero siempre trato de contextualizar lo que leo. Y yo pienso en este estudiante que ha trabajado por tantos años de estudio, se gradúa con honores, hace su práctica con el mejor de los expertos en su área y cuando al fin tiene los estudios, la experiencia y el aval del mejor experto, es enviado otra vez al área de archivos en una gran compañía. Y allí estaba Felipe. Mientras Pedro salía en los periódicos por su gran valor frente a los gobernantes, mientras en todo lugar se hablaba del gran mártir Esteban y cómo murió anunciando valerosamente su fe, Felipe de repente se encuentra en una roca tratando de guarecerse del sol debajo de una higuera, mirando a la nada en un desierto. ¿Te has sentido así? Pues si es así, no eres el único. La trascendencia en el ministerio. ¿Cómo la anhelamos, cierto? Aunque no lo mencionamos. Y aunque tampoco Felipe habló de esto, no dudo que en algún momento, bajo el crudo sol de mediodía, lo haya pensado. ¿Quién me dijo? ¿Quién me manda? Estos 3 años con Jesús los pude haber invertido en otra cosa. Es cierto que vi milagros, es cierto que fui a las multitudes, es cierto que vi sanar a los enfermos, pero ahora viéndolo de esta manera, a lo mejor no soy quien pensaba ser. A lo mejor no tuve el discernimiento suficiente para entender el propósito de Dios conmigo. Porque si así hubiese sido, no estaría ahora en el desierto. ¡Ay, el desierto!
Creo que es el escenario menos deseado del mundo. Sin embargo, mis amados hermanos, es el escenario que todos tenemos en común. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué el desierto? Bueno, ¿sabías que el mejor lugar para agudizar tus sentidos es el desierto? No es lo mismo dormir en casa que dormir en un desierto. No. Estando en nuestra casa, se puede caer el mundo afuera y muchas veces ni cuenta nos damos. De hecho, podemos estar tan acostumbrados al ruido de nuestros vecinos, al ruido de la calle, que ya no lo escuchamos más. Pero estoy segura de que en el desierto es distinto. En el desierto estamos pendientes a todos los ruidos alrededor, a todo lo que se mueve y sobre todo a todo lo que se arrastra, a todas las sensaciones debajo de nuestros pies, a lo que pasa al frente y lo que pasa atrás nuestra espalda. En el desierto no estamos dormidos, estamos vigilantes. Quizás por eso mismo Jesús iba a orar al desierto. Él sabía que en ese lugar difícilmente se dormiría. Y bueno, ahí estaba Felipe, a lo mejor cansado y frustrado, pero vigilante. Y tal escenario lo preparó para fijarse en una figura a la distancia. Una figura que seguramente no hubiese visto en la multitud. El escenario del desierto adiestró a Felipe para escuchar una voz que difícilmente hubiese escuchado en la plaza. El desierto le ayudó a identificar la necesidad de una persona que por años había intentado estar cerca de Dios, pero aún permanecía lejos. Sí, Felipe fue quien pudo ver, escuchar y atender a la necesidad del etíope. Un hombre que irónicamente también había sido llevado al desierto y cuyos sentidos, al igual que Felipe, estaban siendo adiestrados. Este hombre trabajaba nada más y nada menos que para una reina. Y no solo cuidaba de la reina, sino de todos sus tesoros. Era un hombre que tenía la confianza de todo el palacio. Estaba acostumbrado al ruido de las actividades sociales y las fiestas del palacio. ¿Y sabes qué? Yo estoy segura de que precisamente esas actividades y la multitud de responsabilidades le impedían escuchar la voz de Dios. Estoy segura de que en el palacio este etíope no hubiese recibido a Felipe. En el palacio, además del ruido, sus defensas estaban altas. A fin de cuentas, él era el protector del palacio de la reina. Y mientras leía sin entender camino en ese desierto, al profeta Isaías fue interceptado, escuchado e instruido por un hombre que por un momento atrás estaba frustrado, quizás sentado sobre una piedra en el camino desértico. Lo que parecía el final del ministerio de Felipe, mis amados hermanos, fue el comienzo de una nueva vida para un hombre que, teniéndolo todo en el palacio, teniendo todo el prestigio y todos los tesoros a su cargo, hasta ese momento se estaba muriendo de hambre y de sed. Finalmente, si hablamos de trascendencia, tenemos que hablar de Felipe, porque aunque ese día no estuvo en el escenario más deseado, ni sobre la gran plataforma, él no estaba en primera plana en la radio ni en la televisión. Ese día él no estaba sentado en una de las mejores posiciones de la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, ese día Felipe no necesitó un caballo, un carro o un jet para al fin moverse y trascender. Solo tuvo que ser obediente y sensible a la necesidad de una persona a quien Dios amaba. Y en un abrir y cerrar de ojos, Felipe fue traspuesto a otro lugar y a otro nivel. Padre, te damos las gracias por tu palabra, porque ella nos enseña el camino por el que debemos andar. Y a veces este camino no es el que deseamos. A veces este camino puede ser de rosas y a veces este camino es el camino desértico. Te pedimos un corazón maleable, moldeable, Padre. Y te damos las gracias, Padre, porque aún en medio de lo que nosotros sentimos que es el comienzo, quizás el final de nuestra carrera, tú aún así, en tu misericordia y en tu gracia, nos usas para bendición de otros. Amén. Sea tu gloria, tu dominio, tu verdad. Hay urgencia de tu santidad en este lugar. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.